Arrebatamiento, fechas equivocadas. Había decidido mantenerme al margen de todo esto, pero es innegable que todo se sabe en este tiempo. Todos estamos en las redes sociales, todos conocemos YouTube y diferentes plataformas que traen nuevos anuncios. Y había decidido mantenerme al margen, pero a veces es necesario salir y hablar. Si uno tiene algo que decir y aportar para bien, conforme a la obra del Señor y para llevar a cabo la obra del Señor, que se haga como el Señor nos ha mandado, a veces es necesario y es necesario a veces hablar y no quedarse callado. ¿Por qué fechas equivocadas? ¿Por qué ni 17, 18, ni 23, ni 24 de septiembre? Si Jesús, si el Señor les reveló a estas personas que dijeron que Jesús vendría en estas fechas, ¿por qué entonces no se cumplió? ¿Será que el Señor decidió cambiar la fecha? ¿Será que el Señor decidió extender su gracia? ¿O será que Dios nunca reveló estas fechas? Y que las personas que hablaron con propia presunción, hablaron con orgullo, hablaron con su ego, y también fueron probados. Y también aquellos que han seguido estas fechas han sido probados. Yo creo que el ser humano no entiende y no va a entender nunca que toda la gloria siempre es para Cristo, toda la gloria siempre es para Dios. Pero el ser humano siempre se quiere llevar sus méritos, quiere tener la última palabra. Aquello que vino la madre de los apóstoles Juan y Jacob y le sugirió a Cristo que en su gloria uno se sentara a su derecha, el otro a su izquierda, por lo visto eso no ha cambiado. Y el ser humano, si pudiera, le quisiera estar en la gloria ahí entre los 24 ancianos, ahí en medio, ¿viste? Ser un anciano más de esos. Pero no se trata de esto. Por algo Jesucristo, el Padre eterno en su sabiduría, en su gloria, hizo una salvación totalmente por gracia, por fe. Y dice que es así, es un regalo de Dios. Y no es por obra, precisamente para que el ser humano no se jacte. Y lamentablemente el ser humano siempre busca su gloria, busca su propia jactancia y termina hablando desde el orgullo. Entonces termina también en su corazón orgulloso, termina siendo probado. Y muchos también que persiguen esto terminan siendo probados después que se cae en la disolución y se cae en un tema de al final termina siendo toda una pérdida de tiempo. Algo que podría haber sido productivo fue tiempo perdido. Y alguno podrá decir, no, pero si debemos estar velando, debemos estar atentos a la venida del Señor. Y sí, por supuesto. Aquel que crea que Jesucristo no va a venir en este tiempo está dormido porque las señales se cumplen en nuestros ojos. Israel siendo una nación ya para cumplir 80 años. Un Israel totalmente diseminado en el mundo y Jesús lo hizo volver a una tierra. Ahí donde se cumple la parábola, dice cuando ya la rama liguera esté tierna, cuando empiece a dar hojas, a reverdecer, es porque el verano está cerca. Entonces, el avance de la tecnología, la inteligencia artificial, cómo se está llevando a cabo y se planea el control de la humanidad por medio de la tecnología, por medio de una tecnocracia. Entonces, ignorar estas señales, estos acontecimientos, las guerras, rumores de guerra cada vez más, el mundo más globalizado, el cambio climático, pero que está siendo modificado artificialmente porque hay tecnología. Y todo esto no se puede ignorar y no se puede dejar y decir que no, que Cristo, que siempre dijeron lo mismo,
llevan hace 2000 años diciendo que Cristo va a venir y nunca viene. Pero en realidad faltaban señales, había cosas que se tenía que cumplir. La principal es con Israel, que es el reloj profético de Dios, y que esa es una señal determinante. Y todo lo que está sucediendo ahora con Israel y de querer hacer un Estado palestino al lado de Israel, todas esas son señales que se tenían que cumplir y se van a cumplir. Pero de ahí a dar fechas específicas y decir tal día viene. ¿Y por qué salgo a hablar ahora? Porque bueno, algunos creen que tienen que salir a hablar antes, pero tampoco no se puede salir a hablar antes porque no se sabe el momento exacto en el que va a venir es Cristo. Eh, si bien Cristo dejó plasmado así por medio de quien los discípulos que escribieron, que el día ni la hora nadie lo sabe, y aún en Mateo 24 o Marcos 13 dice que el día ni la hora nadie lo sabe, dice que ni siquiera el Hijo ni los ángeles, sino el Padre. Pero si también alguien va a Apocalipsis capítulo 1, dice que Jesucristo se le dio la revelación del Padre para manifestar por medio de Juan las cosas que estaban por suceder pronto. ¿Por qué Cristo en su momento en la tierra dijo que ni él sabía en un sentido? Era porque Cristo aún no había cumplido con los requerimientos del Padre, que se llevara a cabo la justicia del Padre en Cristo, que Él muriera por nuestros pecados y que Él fuera y se levantara triunfante. Entonces cuando una vez que Cristo vence, el Padre le da toda potestad y se le da para que Cristo sea adorado por sobre todo, y ahí se le entrega toda la revelación de lo que había de venir. Entonces, eh, no se puede dar fechas específicas, yo diría. Podemos hacer conjeturas, todos las podemos. Podemos generar tesis, hipótesis. Y no está mal eso. Son opiniones que tenemos nuestras interpretaciones, porque no es una doctrina específica como es el Evangelio, que solamente totalmente por la gracia y por la fe y no es por obras, y eso no se puede agregar, no se puede sobreinterpretar. La profecía nosotros tratamos de entenderla, pero hay mucho simbolismo, hay muchas cosas que falta comprender. Unos entendemos una parte, otros entienden otra, y vamos como armando un rompecabezas. Pero dar fechas específicas está mal, más cuando esa persona cree que Dios le habló y Dios no le dijo nada, porque si el Señor le hubiese revelado, el Señor no se va a contradecir, Cristo hubiese venido y punto. Pero Cristo no vino. Esa es la realidad. Entonces la realidad es que Cristo nunca le habló. Y la persona con un supuesto mensaje que tenía parte de Dios, primero lo ponen como, sí, esto puede ser, y después terminan asegurándose y poniéndose como profetas de Dios. Como que hasta como si Cristo se le hubiese presentado y le hubiese dado la, la fecha y las coordenadas, dónde iba a ser el arrebatamiento. Y para colmo de males, la persona no sale a arrepentirse, no sale a decir, miren, yo pensé, yo creí que Cristo me habló, pero no. Siguen, se reconvierten, dan nuevas fechas, y ellos creen que con eso están despertando la iglesia, pero en definitiva la están haciendo dormir a la iglesia, porque le están haciendo perder el tiempo a la iglesia, la están poniendo en ansiedad, en estrés. Acá el mensaje y el mandato que Jesús nos dejó a nosotros es claro. Él nos mandó a predicar el Evangelio, a ser discípulos. Porque un hijo de Dios, una persona podría, hasta inclusive ni siquiera fuese hijo de Dios, que alguien le explique algo, una profecía, podría llegar a sacar conjeturas y decir, Cristo va a venir. Y aún así, si alguien supiese la fecha, nadie va a ser arrebatado por saber la fecha. En ninguna parte de la Biblia dice que tenés que saber la fecha exacta cuando Cristo regrese para ser arrebatado. Te dice que estés velando, que estés despierto. O sea, tenés que conocer la temporada, pero no la fecha. No la fecha exacta. También te puede llevar se puede tornar algo negativo y llevarte a una especulación.
Entonces el Hijo de Dios tiene que mantenerse trabajando, porque fue no solamente llamado a ser Hijo de Dios, sino ha llamado a un servicio, y ese servicio es hacer discípulos, predicar el Evangelio. Y mientras que haya gracia, tiene que predicar este Evangelio de las buenas nuevas, que muchos dicen, no, si estamos predicando, estamos anunciando que Cristo viene, es predicar el Evangelio. El Evangelio es predicar que Jesucristo murió por los pecadores para salvarnos, porque nosotros somos pecadores, no nos podemos salvar a nosotros mismos, por nuestra propias obras estamos totalmente perdidos, no se puede compensar el pecado con buenas obras. Por el pecado, un solo pecado estamos todos condenados, que es el pecado original, el pecado de Adán, que ha traspasado a todos los seres humanos. Y todos hemos caído en ese pecado y ha generado multiplicidad de pecados en nosotros, de diferentes índoles, diferentes características, pero todos estamos condenados por un solo pecado. Todos estamos bajo una naturaleza caída, condenados, y la única salida es Jesucristo, enviado por el Padre, para salvar al ser humano que se reconoce pecador perdido, que se reconoce que está perdido, y que acepta la salvación de Jesucristo, y que acepta que Jesucristo no le vino a condenar, sino le vino a salvar. Ese es el Evangelio, esas son las buenas de salvación, y aceptarlas engendra una nueva ser en nosotros, nos engendra como nueva criatura, como le fue dicho a Nicodemo, nos hacen nacer de nuevo, como está escrito en Juan capítulo 1, 12, y es un nuevo nacimiento de parte de Dios. Entonces, eso es predicar el Evangelio. Las profecías son para los hijos de Dios, que ya hemos nacido de Dios, que tenemos fe. Son para la iglesia que espera el regreso de su esposo, de su amado, que fue a preparar lugar a la casa del Padre, como está escrito en Juan capítulo 14. Entonces, la iglesia no se debe entretener en este tiempo. Van a venir muchos, te van a decir fechas, te van a llevar de fecha en fecha. Grandes religiones y sectas surgieron, como en el 1948, en el 1914. Ustedes saben cuáles son esas sectas que surgieron, que ni siquiera ahora esperan un arrebatamiento ante la tribulación. Más bien esperan pasar por una tribulación, por un Armagedón. Entonces el Hijo de Dios no puede estar ahí entretenido con fechas, no puede estar entretenido con palabras, con cosas que se le ocurre a uno y opina otra cosa y va surgiendo cuando no hay una revelación exacta. El tema es que el Hijo de Dios debe estar anunciando el Evangelio, porque todavía hay gracia para los perdidos. Y porque todos los días alguien se va al infierno sin Cristo, porque todos los días es tiempo de salvación y es momento de salvación. Y ese es el trabajo que se nos encomendó. Y ese trabajo viene a recompensar Cristo. No que tú te hayas pasado todo el tiempo mirando al cielo, creyendo que por hacer eso y por buscar fechas Cristo te va a arrebatar. No es así. Fíjate que la iglesia de Filadelfia es una iglesia que no ha negado el nombre de Cristo, o sea, que ha dado testimonio de Cristo, que ha guardado la palabra de la paciencia, eso significa que ha esperado la venida de Cristo. Y mirá qué paciencia, que han pasado 24 generaciones, más de 2000 años, y seguimos esperando, porque muchos hoy, dormidos totalmente, no creen que ni siquiera Cristo vaya a regresar. Otros dicen después de una tribulación total. Después, inclusive hasta lo ponen después de la ira de Dios. Cuando 1 Tesalonicenses 5:9 dice que la iglesia no ha sido puesta para ira. Entonces, ¿por qué esas fechas equivocadas? Porque el ser humano no puede evitar el orgullo, la soberbia, y siempre tiene que estar queriéndose poner como la voz de Dios, como que Dios le habla y Dios en definitiva no le habla. Y si a Cristo alguien le revelase, porque podría, Señor, revelarse a alguno, porque como ya Cristo tiene la revelación, le podría llegar a revelar a alguien la fecha, y aparte Cristo es Dios. Si no, ¿por qué decía ahí que el día nadie lo sabía, ni siquiera el Hijo? Porque estaba comparado con una boda judía, y en la boda judía el que hacía el trato con el Padre eran entre padres, y el que le daba la orden al Hijo, porque el Hijo se iba con el Padre a preparar lugar a la casa del Padre para después venir a buscarla a su amada, a su prometida, y eso tenía que ser de esa manera, y era el Padre el que daba la orden cuando veía que el Hijo estaba preparado.
le mandaba a buscar a la prometida. Entonces, es una parábola, es una comparación. Y por eso que Cristo decía que ni el Hijo sabía. Pero como Cristo es Dios, también lo sabe todo, toda revelación la tiene. Y, y eso va a cumplirse así de esa manera. El Hijo de Dios debe estar esperando que Cristo regrese, no debe estar esperando una tribulación ni al anticristo, sino debe tener esperanza, en esa esperanza que Cristo le prometió en Juan capítulo 14: me voy a la casa del Padre a preparar morada, y voy a ir y los voy a tomar. Le dejo un consolador para que esté con ustedes, porque en la boda judía ese hijo que se había comprometido le entregaba un regalo a la amada y se iba a preparar lugar a la casa del Padre. Entonces, todo es una comparación. Si no entiendes esto de las bodas judías, no vas a poder entender por qué ha sido todo el plan así para llevarnos a la casa del Padre, y todo el plan de redención, que es maravilloso. Entonces, es algo que se debe de entender. No, la iglesia no debe perder tiempo en este tiempo, no debe caer en ansiedad, debe estar esperanzada, debe estar gozosa. Estar sobrios y velando es estar esperanzados haciendo la tarea, estar contento que el esposo te viene a buscar, estando amando a Cristo. Es velar en oración, en la palabra, en el conocimiento de la Escritura, no dejarse engañar, no dejarse llevar por uno por otro, lo que dicen. Precisamente esto que se dice a veces es para hacer perder tiempo al Hijo de Dios y para tenerlo entretenido, y aún la mayoría los mantienen atemorizados, los mantienen con miedo, porque en la mayoría de las religiones hoy en día se predica una salvación que la podés perder de un día para el otro, que por pecar la perdés. No se predica una salvación eterna, como dijo Jesús: el que cree en mí tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La salvación no es momentánea. Predican la salvación como si fuera que le pediste al Señor un milagro por tener un trabajo, como si le hubieses pedido al Señor para que te sane y después te puedes volver a enfermar. Le pediste un trabajo, lo puedes llegar a perder. Le pediste una casa y después también la puedes perder. Así consideran que es la salvación. Es un milagro más, es una bendición más. Cuando la salvación es un regalo de Dios, pero es una nueva naturaleza. Es una naturaleza engendrada por Dios. Como Cristo le refiere a Nicodemos en Juan capítulo 3, y como está escrito en Juan capítulo 1:12, que no es una naturaleza que no es engendrada por el ser humano, sino de parte de Dios. No es algo físico, algo en la carne, sino en el espíritu, un nuevo nacimiento en el espíritu, donde pasamos a ser hijos de Dios, y como lo manifiesta Pedro, que somos participantes de una naturaleza divina, como lo manifiesta Pablo a los Corintios, que ahora estamos en Cristo y somos nueva criatura. Entonces la salvación es una nueva naturaleza. No es algo que yo lo tengo hoy y mañana lo pierdo. No, una vez que yo creí a Jesucristo de corazón, sinceramente Él me salvó, entró en mi vida, me hizo nacer mi espíritu que estaba muerto, lo hizo nacer de nuevo, y ahora estoy en Cristo con vida eterna. Y aparte el Espíritu Santo está en mí, confirmándome que soy hijo de Dios. Entonces, si en Romanos 8, del 31 en adelante dice: ¿quién va a separar a un hijo de Dios del amor de Cristo, que ese amor con que nos ha amado, con que igual nos ha salvado y nos ha redimido? Que ni la vida, ni la muerte, ni el ángel, ni potestades, ni lo creado, ni ninguna cosa. Entonces, ¿cómo vas a perder la salvación? No hay ningún versículo en la Biblia que diga que vas a perder la salvación, y mucho menos la vas a perder. No, porque si yo peco, hermano, todos pecamos, no puedes dejar de pecar. Porque si bien nos ha sido dada una naturaleza divina, una naturaleza engendrada por Dios, que no peca, como dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, pero es en ese espíritu, en esa naturaleza divina que no tiene pecado porque viene totalmente de parte de Dios. Pero no nos ha sido quitada la naturaleza humana y carnal, en la cual sí se manifiesta el pecado y que hace pecar el alma. Entonces, como que el alma queda en el medio. Hasta que no seamos librados de este cuerpo y redimidos en este cuerpo, que para eso es el arrebatamiento o para eso es la resurrección del cuerpo, el ser humano no va a dejar de pecar. Entonces, no puedes, considerar que la salvación la pierdes
y después la recuperas porque te arrepientes. Hermano, no hay ningún versículo. Si tú puedes tener un hijo, pero así ese hijo se rebele contigo, no va a dejar de ser tu hijo. Así tú digas, no, no es más mi hijo, vas a seguir lo siento porque tú lo engendraste. Puede ser un hijo rebelde, un hijo malo, que para eso es la reprensión del Padre, como estaba manifestado, que es la disciplina, el castigo de Dios en Hebreos capítulo 12. Entonces, vamos a los hijos de Dios que ya hemos nacido de Dios, pero que hemos sido salvos, que verdaderamente el Espíritu está en nosotros. Vamos a ser disciplinados, pero la salvación es eterna. Tenemos un sello aparte, hemos sido sellados para salvación. Tenemos el Espíritu de Dios, como lo manifiesta Romanos capítulo 8. Entonces, la salvación no es una bendición más, no es un milagro más que Dios te da. No, es una nueva naturaleza totalmente proveniente de Dios. No hay versículo que diga en la Biblia cómo recuperar la salvación una vez perdida. ¿Y qué si el ser humano vive pecando? Pues pecado no es solamente hacer lo malo, sino también pensar hacer lo malo. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Desde ese punto de vista, todos pecamos y pecamos todos los días, y para eso está dispuesto la sangre de Jesucristo, permanentemente limpiándonos de toda contaminación, como está escrito en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, muchos están atemorizados hoy por estos varones que se levantan, que lo único que hacen es aterrorizarlos, porque ellos mismos tienen duda de la salvación. Tienen duda de la salvación, que la podemos perder, que si yo hago tal cosa, que la pierdo. ¿Sabes por qué tienen duda? Porque en definitiva no tienen una verdadera fe. No han creído verdaderamente en la salvación por fe. La salvación es totalmente de gracia de Dios, que es un regalo de Dios, y es por medio de la fe, que también es un regalo de Dios. Y fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Si tú tienes certeza de que has sido salvo, la tienes y punto. Y vas a descansar, y venga lo que venga, vas a descansar, cometas el pecado que cometas. Todos los días el Espíritu te va a contristar, el Espíritu Santo de Dios, y tú vas a reconocer tu pecado. Y la sangre de Cristo está permanentemente ahí, porque como dice Hebreos capítulo 7, que Jesucristo intercede, habiendo entrado al lugar santísimo, intercede permanentemente por nosotros. Entonces está claro. Pero aquellos que han surgido de religiones, de diversas religiones, que la mayoría dicen haber sido salvos por gracia, pero cuando indagas un poco más te das cuenta que lo único que hacen es creer en buenas obras, que hacen que la salvación depende de ellos. Imagínate, vos podés sostenerte salvo. Ser humano todo débil. Aparte, si la salvación fuese que la perdés por pecar, jamás el ser humano hubiese sido salvo, porque nosotros ya veníamos siendo pecadores y por ser pecadores estamos condenados. Directamente Cristo no nos hubiese salvado. Nunca nos hubiese salvado porque el pecado ya nos tenía condenados. O sea, entiende, hermano. La palabra del Señor es muy claro en Juan 3:18, que dice que el que cree no es condenado, el que no cree ya ha sido condenado. O sea, vos te salvás o te perdés en este tiempo no por el pecado, sino por lo que crees o no crees. Vos creíste que Cristo te salvó con certeza, confiando totalmente en su sacrificio, en su muerte expiatoria, en su sustitución. Hermano, has sido salvo. ¿No lo crees? Y bueno, estás condenado. Si no, fíjate el ladrón en la cruz. Lo estaban crucificando por ladrón. No tenía ninguna chance. Ahí te das cuenta que la salvación es totalmente de gracia y tiene que ver con lo que se cree. Él creyó que el que estaba al lado era el Mesías y que vendría en su reino. Mirá qué fe que tuvo. Y Cristo le salvó. Entonces, te voy a decir una cosa, hermano. Deja de estar aterrorizado. Deja de estar ansioso, estresado por personas que te llevan de fecha en fecha. Grandes religiones que por ahí no las he querido mencionar, pero las voy a mencionar, como los testigos de Jehová, los adventistas, que confundieron a la gente y han llevado a miles y millones de personas detrás de ellos, los llevan cada día, detrás de un error. No sigas a esos que se hacen llamar y se autoproclaman profetas de Dios cuando Jesús no les reveló nada. Si el Señor te revela algo, se va a cumplir. Así está escrito y dice que no temas de aquel profeta que dice una palabra y no se cumple. No temas.
y así te pueda mandar a crucificar y todo. Vos fíjate que algunos no se arrepienten y condenan y crucifican y le desean justicia, que Dios le va a hacer justicia porque se burlan de ellos. Pero si se están burlando a la gente de ellos, que yo no me burlo, pero si se está burlando a alguien de él, es decir, date cuenta que dijiste un montón de fechas y no se cumplió. Arrepentite, decí que bueno, te equivocaste. Puedes decir, son mis interpretaciones, mis conjeturas, nadie te va a juzgar por eso. Pero te presentás a decir que tenés la última palabra de Dios y no se cumple. Estás hablando del orgullo. Y más condenando todo, no te das cuenta que te falta el amor. Te falta el amor, porque si realmente Cristo te habló y Cristo está morando en vos, no vas a desear el mal, vas a amar a tus enemigos. ¿Y quién eres tú para pedir justicia a Dios si nosotros estábamos condenados? La justicia que Dios nos tendría que dar es condenarnos a todos y mandarnos al infierno. Pero el Señor ha decidido cargar sobre Él esa justicia, esa paga, esa condena, y a nosotros liberarnos. Entonces deja de condenar a aquel que no te sigue, porque no te das cuenta que te has levantado como un orgulloso, y ningún orgulloso, ningún soberbio va a entrar a la presencia del Señor. En definitiva, si Cristo no vino hasta ahora, agradecele porque te está dando tiempo para que te arrepientas, porque si Él viniera te tendría que dejar. Entonces, agradecele. Pero dejen de mantener a la iglesia en ansiedad, en estrés. Dejen de tener a la iglesia estresada, atada. Déjenle hacer la obra del Señor, porque la recompensa es por proclamar el Evangelio, proclamar las buenas nuevas a aquellos que no lo tienen. Salvación totalmente por la gracia de Cristo, por medio de la fe, no por obras, sino por lo que has creído en Jesucristo. Dejen de predicar buenas obras para salvación, como hacen los judaizantes, predicar Torá, predicar volverse a la ley, a las raíces hebreas, totalmente en contra de lo que es el Evangelio. Si Pablo estuviese aquí, como dijo los Gálatas, le daría un ataque. Entonces dejen de llevar a la iglesia estrés en estrés. La iglesia tiene que estar esperanzada y despierta, que no es lo mismo que estar aterrorizado, que estar ansioso, que estar estresado. Eso no es estar despierto. Siempre que Cristo se presentó a sus discípulos, que había una tormenta, una tempestad, que había algo malo, lo primero que el Señor decía: no temas, no temas, no temas. Yo creo en una salvación, en un arrebatamiento antes de la tribulación. ¿Por qué creo eso? Porque hay demasiada evidencia con Mateo 24 del 36 en adelante, Marcos 13 del 34 en adelante. En días normales, naturales, donde se compra, donde se vende, donde se hace transacciones, donde se duerme en una cama tranquilo, donde se puede estar en el campo, donde se puede trabajar en el molino, el trabajo de industria. Fíjate que ese contexto es muy diferente a Mateo 24 del 29 al 31, que es después de la tribulación de aquellos días. Por eso muchos dicen hay profecías de doble cumplimiento, y yo creo que el arrebatamiento es una profecía de doble cumplimiento que se dará dos veces con un arrebatamiento en el aire, pero el primero será para un ante la tribulación, para resurrección y para transformación de los que están vivos, y va a ser en un abrir y cerrar de ojos en días normales. Porque esos versículos te dan a entender que es en días normales. Pero después se habla de un arrebatamiento después de la tribulación, que se verá la señal del Hijo de Dios viniendo sobre las nubes y la mantarán las tribus, y el Señor mandará a sus ángeles a juntar a los escogidos de los cuatro vientos. Fíjate que ya no es dando la voz como en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17 o 1 Corintios 51, 52. Fíjate que es un contexto diferente. El primero será en un abrir y cerrar de ojos. Dice que será de repente. En cambio, en el otro, ese es en el pretribulacional, pero después de aquella tribulación, después de la prueba, después de los 42 meses que actúe el anticristo, ahí ya no habrá dudas. Se habrá oscurecido el sol, habrán señales, habrá habido una tremenda persecución contra los que quedaron, habrá habido muerte, y para mí ese será un arrebatamiento para los que murieron, que quedaron, como lo dicen en Apocalipsis 6 del 9 al 11, esas almas que claman al Señor, que son siervos, son hermanos, que claman por venganza, y Dios le dice: esperen hasta que se complete el número. Y después en Apocalipsis 6 del 12 al 17 manifiesta esa comparación equitativa totalmente con Mateo 24 del 29 al 31, que es después de la tribulación. Entonces, para mí va a haber un arrebatamiento antes en días normales, que va a ser de repente, en un abrir y cerrar de ojos, y después va a haber uno después de la tribulación, antes de la ira de Dios, porque la ira de Dios
comienza en Apocalipsis 8 con las trompetas de juicio y de ahí en adelante después con copas de ira y todo eso. Entonces, ese arrebatamiento después de la tribulación son los sacados en Apocalipsis 7, que son la gran multitud vestida de ropas blancas que lavaron sus ropas y las emblanquecieron. Pero hay un arrebatamiento ahora antes de la tribulación, es el que espero yo de repente, en días normales, un día totalmente como ahora. Entonces, hermano, esperen, no se dejen llevar por esas diversas fechas que se dicen. Ustedes no tienen que esperar fecha, no tenemos que esperar fecha, tenemos que esperar temporadas y eventos que se van dando y al mismo tiempo estar haciendo la obra, que como le digo, predicar el Evangelio, sí anunciando entre nosotros que Cristo viene, no dejar de ver y no dejar de analizar e interpretar.